Bueno, en la clase pasada trabajamos básicamente con diferenciabilidad, a trabajar un poquito con la definición en realidad, y su conexión con derivadas parciales y direccionales. Hoy vamos a seguir un poquito con eso. ¿Ah? De hecho, lo que primero quería ver es seguir un poquito con eso. Así que vamos a arrancar con el 13. ¿Ah? Y después vamos a regla de la cadena. Lo que me preguntaste vos, Romina, del 11 tiene que ver con regla de la cadena. Entonces, 13. Práctico 8. Ejercicio 13. En el ejercicio 13 tenemos una función de plano en R, ¿ah? Del cual tenemos ciertos datos. Los datos son estos. Sabemos que en este lugar vale esto, con x distinto de 0. En este lugar vale esto. Y en este lugar vale esto. Estos son los datos que tenemos. O sea, si hacemos el dibujito, tenemos cuánto vale f en ciertas rectas, ¿no? Tenemos cuánto vale f. A ver, con esto. ¿Cuánto vale f acá? ¿Esto? Esto está acá. Tenemos cuánto vale f acá. Esta es una horizontal, dejar la y en 1 y mover el x. Está por acá eso. Y tenemos cuánto vale f acá. Esto es una recta. ¿Tá? Es la recta y igual 1 menos x. ¿Tá? Esta es la segunda entrada, es la y. Y es una recta que pasa por acá con pendiente de menos 1. Eso ahí. Se fijan, las 3 se cortan acá en el punto 1, 0. Perdón, 0, 1. Bien, entonces ahora tenemos 3 preguntas. Primera pregunta, pregunta o inciso de ejercicio. ¿Dónde se puede hallar esto y esto? Y bueno, ¿y cuáles sería? No lo preguntan, pero lo vamos a calcular. Bien. Bueno, a ver si saben responder esto. La pregunta se puede responder sin estos datos. Simplemente con este dibujo. Si les doy el dibujo de la derecha, esta pregunta ya se puede responder. ¿Se dan cuenta dónde se puede hallar estas derivadas parciales? ¿Con esa pregunta se refiere a la zona en la cual se puede hallar o a qué se está refiriendo? No estoy entendiendo. Sí, ¿a qué punto, para qué puntos xy? O sea, para qué puntos de la xy, para puntos donde sean, se puede hallar, se puede calcular esto. Recuerden que esta función es un límite. ¿A qué puntos puedo calcular ese límite? Y bueno, capaz que para el 0,1, supongo. Mira, para este punto decís vos, Sí. para ese punto voy a poder. No es el único, pero voy a poder. Voy a escribir la En definición. toda la recta verde, por ejemplo, delta según x, ¿no? En toda la recta verde, Ahí porque es donde va, tenés definida la función. exactamente. Según x. ¿Ah? Ahora escribo la definición de derivada parcial, pero va por ahí. Recuerden que la derivada parcial según x es
cómo varía infinitesimalmente la función si yo me muevo en la dirección de las x, o sea, horizontalmente. La derivada parcial según y es cómo varía la función infinitesimalmente si me muevo en vertical. Por lo tanto, para calcular la derivada parcial según x solo necesito información horizontal, para calcular la derivada parcial según y solo necesito información vertical. Ahora capaz que queda más claro en la definición. Esto es esto. Bien, entonces lo que yo necesito saber es calcular esto. ¿No? Tengo que calcular esto. Para arrancar, XY tiene que estar en alguna de las tres rectas, en la amarilla, la verde y la azul, porque si no, no tengo idea que es f de XY. O sea, necesito saber quién es f de XY por lo menos. O sea, ya de pique, si quiero calcular la derivada parcial, tiene que ser un lugar donde sepa cuánto vale f, por lo menos. Y además necesito cuánto es la variación en la primera entrada, o sea, la variación horizontal. Me parece acá. Eso es lo que necesito. Y en el único lugar donde tengo variación horizontal, o sea, sé cuánto vale la f si me muevo para la izquierda o la derecha, es en la recta verde. Es decir, en el único lugar, o los únicos lugares, donde tengo bien definido, donde conozco. ¿Tá? Son los puntos sobre la recta de la forma X. Lo voy a escribir así, punto. Es decir, si te queda la recta verde, puedo calcular esto. Si me ponen un puntito acá, en ese por ejemplo, puedo calcular esto. Sé cuánto vale f ahí y sé cuánto vale f si muevo la coordenada x. Entonces puedo calcular ese límite. ¿Tá? Y de hecho es fácil. ¿Tá? Es literal derivar según x. Es lo que aparece ahí esa expresión. No sé si se recuerdan, en la recta amarilla no voy a poder porque si yo me pongo en la recta amarilla y muevo la x, me salgo de la recta amarilla. Eso es moverse en x. Y no sé cuánto vale f si me muevo un poquito de ahí. O sea, en este puntito que está acá, no sé cuánto vale f. Entonces no puedo calcular la derivada parcial según x ahí. Necesito sí o sí la información horizontal para calcular la derivada parcial según x. Es lo único que necesito. Y les decía, que no sé si recuerdan, que yo les comenté que una derivada parcial era una derivada de cálculo 1. Era componer la f con una función, que es una curva, que me devuelve, o sea, la composición me da una función de cálculo 1. O sea, esta expresión que está acá depende solo de t, de una variable, y va a r, es una función de cálculo 1. ¿No? ¿Y cómo era esa función? Era restringirme a la recta. En este caso, si me restringo a esto, puedo hacerlo porque sé cuánto vale f ahí. Me restringo a esa recta, tengo una función de cálculo 1 y la puedo derivar. Y esa es la derivada parcial según x. Y en este caso, también la sé calcular. Además, si estoy en x1, si quieren, se tiene esto. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero que entiendan. ¿Se entiende por qué
¿Vale esto la derivada? O sea, la cuenta mecánica que hice es derivar esto que está acá, ¿no? No, o sea, mecánicamente sé que lo entienden, pero ¿por qué? Si escriben esto que está acá, les da exactamente la derivada de la función de cálculo 1, esto. Escriben la definición de derivada de esta función, ¿ah? Y les queda exactamente la misma expresión que les queda acá. Es la misma. Por eso le digo que es derivar según x. ¿No? ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Recuerden los unos y ceros, por favor. Ahí va. Bien, bueno, derivada parcial según y es la misma historia. ¿No? Solo la recta azul. Lo voy a escribir acá. Solo se sabe la recta vertical. Y también esta la podemos calcular, ¿no? Es la misma historia. Es derivar esto según y. O sea, me queda 2i menos 2. Bien. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta nos piden calcular ahora. Calcular esto. n.01 con b igual a 1 menos 1. Bueno, para arrancar, ¿por qué puedo calcular esto? Sí, pero decime. Puedes calcular eso porque, primero que nada, porque las derivadas estas, las parciales son continuas en ese punto. Y para hacerlo, puedes hacerlo directamente con el producto interno. O sea, multiplicando cada una. Claro, eso sería cierto, pero no tenemos la continuidad en realidad de las derivas parciales. Porque tenemos solo calculadas las derivas parciales en rectas. Y la continuidad necesita información de un abierto. Es decir, yo no sé cuánto vale no sé ni si existe ni siquiera la derivada parcial en este punto, por ejemplo. Yo necesito que en una. Sí, sí, sí. Entonces no tengo continuidad, porque si yo me acerco por acá, por ejemplo, no sé qué pasa con la derivada parcial según x. Podría hacer cualquier cosa, podría ni siquiera existir. Entonces, para la continuidad me falta un montón de información de las derivas parciales. ¿Se entiende por qué no puedo usar Claro. esa proposición? Sí, sí, sí. Capaz que me expresé mal y capaz que lo que quiero decir también está mal, pero prefería estas que acabas de derivar recién. Eran direccionales, no me acuerdo cómo se llamaban. La, O si la eran las deriva- parciales directamente. Estas son las parciales. Entonces sí, entonces está mal lo que dije. ¿No? Confundí el concepto. No, o sea, estaba bien el concepto, pero si teníamos la continuidad, y en este caso no la tenemos. Pero si la llegáramos a tener, sí era fácil calcular con las derivadas parciales. Pero en este caso no tenemos la continuidad porque no sabemos cuánto vale la derivada parcial según x en un punto que no sea el de la recta verde. Capaz que si me acerco por otro lado, que no es la recta verde, hace cualquier cosa la derivada parcial. Como no sabemos, no podemos decir nada de la continuidad. Por ejemplo, si me acerco por acá, capaz que la derivada parcial se va a infinito, por ejemplo. O no tiene límite, o no existe. ¿No? O sea, no sabemos, no podemos afirmar nada acerca de la continuidad de las derivadas parciales. Si es continua, restricta a la recta verde. Si mi mundo es la recta verde, ahí adentro es continua porque es esta función.
pero no es continua en R2, en un entorno del punto 0,1. O sea, no sé si es continua o no es continua. Eso es lo que digo. Bien. De todas formas, se puede calcular igual esto. ¿Se dan cuenta por qué? Sí, puede ser porque el vector S1 menos 1 está como, es colineal a f de x 1 menos x. ¿Es por eso? Sí. Espera que estoy leyendo el chat. Es por eso, sí. Ahora lo dibujo. ¿Cómo dijiste? Creo que lo puedo leer solo yo el mensaje. Bueno, no está a mí. Las tres condiciones que te da la letra. No es que la deselegí. O sea, la pregunta es. Creo que nadie puede leer. Creo que el mensaje es para mí solo, por eso lo leo en voz alta. No termino de entender cómo elegiste las funciones que vas a derivar con las tres condiciones que te da la letra. La letra me pide estas cosas. O sea, ¿dónde puedo calcularlo? No sé si la pregunta es. Capaz que no entiendo bien la pregunta, Romina. La pregunta es, ¿cómo calculé esto? Estas cosas que están en los recuadros. No sé si esa es la pregunta, o la pregunta es, ¿por qué este dibujo? La pregunta es, ¿cómo calculo esto? Ah, porque es la única información que tengo. Es decir, me paro. ¿Dónde puedo calcular? Primero, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Que la derivada parcial según X solo la puedo calcular en la zona verde, y la derivada parcial según Y solo la puedo calcular en la zona azul. Si estamos hasta ahí. Bien, entonces ahora me paro, por ejemplo, para calcular la derivada parcial según X. Me paro en este punto. Yo quiero calcular la derivada parcial según X. La fórmula es esta. Si yo escribo esa fórmula, la voy a escribir ahora y después la borro, ¿no? Esta límite sería límite cuando t tiende a 0 y ahora escribo la definición de f, porque sé cuánto es la presión de f en la zona verde, que es esta que está acá. Sería x más t a la 3 más x al cuadrado, perdón, x más t al cuadrado, menos x al cuadrado a la 3 menos x al cuadrado sobre t. ¿Ya entendiste? Y esto de acá es literalmente la derivada de la función x, de la función esta, de una variable ahora, pensándolo como una variable. Esto me queda 3x al cuadrado más x a la 3. Con lo otro es lo mismo, lo que pasa es que la expresión de la f va a ser como la expresión azul. De nada. Bien, borro eso. Bien, entonces, volviendo a la parte B, ¿por qué puedo calcular la derivada parcial según B? Porque el B ese, si lo dibujan, y lo ponen arriba del punto 0,1, o sea, el B a secas, el vector 1 menos 1, es este. Lo voy a ver apoyado arriba del 0,1, o sea, sería este vector. Y como es ese vector, justamente, al calcular la derivada direccional, recuerden que es lo mismo que las derivadas parciales, es moverse por la recta que me da la dirección del vector. Y justamente me dan un vector donde me quedo metido siempre dentro de una recta donde sé la información de f. Entonces de nuevo puedo calcularlo.
Por la misma razón que podía calcular las derivadas parciales en la zona azul y en la zona verde, ahora puedo calcular la derivada direccional en la dirección que me deja metido en la recta amarilla. Entonces puedo calcularlo por eso. ¿Y cómo lo calculo? Hago la cuenta a mano. Sí, es literal eso. Tenemos la definición. Es este límite. Sí, esa es la definición de derivada direccional, en la dirección B1, B2. B1, en este caso es 1, B2 es menos 1, entonces esto me queda este límite. F de 0 más t, o sea, t. Y en la segunda entrada me queda 1 más t por menos 1, o sea, 1 menos t. Sí, me equivoqué, ya lo pongo. Acá es el 0,1. Gracias. Menos f de 0,1. Y ahora vamos a rellenar. Primero, ¿quién es f de 0,1? Es 0. Si tienen, lo tienen acá. Por las dudas, por si no se dieron cuenta. Esto es en la misma presión que esto. En vez de poner una X, tiene una T. Es lo mismo. En la primera entrada, algo, en la segunda entrada, 1 menos ese algo. O sea, estoy en la recta amarilla. O sea, esto me verifica que lo que dije está bien, que el vector B me mueve dentro de la recta amarilla. Y esta presión entonces es esto. F de T1 menos T es T menos F de 0,1 que es 0 sobre T. O sea, T sobre T, 1. O sea que al final es lo mismo que derivar el f que tenés arriba, o sea, la x. Lo mismo que habíamos hecho antes. Sí, exactamente. Pero en vez de escribirle X, capaz que confundo un poquito, pero ahora yo le pondría otro nombre, pero sí, es exactamente lo mismo que derivar la X. Lo voy a escribir acá, le voy a dejar en un recuadro esto. Y ahora explico eso. Voy a dejar con amarillo. Bien, y lo que decías vos es lo siguiente, es lo que estamos derivando es la función X, es decir, no hay misterio. En la recta verde estamos derivando la función X a la 3 más X al cuadrado. En la función azul estamos derivando la función y el cuadrado menos 2 y más 1. Y en la recta amarilla estamos derivando la función X. Es literal eso lo que está pasando. Porque recuerden que una derivada direccional, o parcial, que es un caso particular, una derivada direccional lo que hago es componer mi f con una función que me lleva en una recta, ¿no? Y esa composición es una función de cálculo 1. Y esto lo derivo como cálculo 1. Y en este caso la composición me va a dar en la zona verde x a la 3 más x al cuadrado, en la zona azul y el cuadrado menos 2 y más 1, y en la zona amarilla x. Para f de 0,1 usé la amarilla, ¿no? Porque en esta tengo x distinto a 0. Es decir, el único lugar donde por definición la puedo evaluar es en la zona amarilla. Entonces lo que digo es lo siguiente, o sea, lo voy a escribir distinto, ¿no? Consíguense la función alfa de t igual a t menos 1. Alfa de t igual a t menos 1 es la ecuación de una recta, la recta amarilla. Yo muevo t, me muevo en la recta amarilla. Y se consideran ahora sí de t igual a esto. Es igual a esto.
es igual a esto. Esa función sí que me definí es evaluar f en la recta amarilla. Si derivan esto, y prima de t es exactamente esto. En punto t menos 1. Y esto justamente, esta derivada es la derivada de esta función. Capaz queda un poco entreverado. Pero, o sea, no es entreverado lo que estoy diciendo, pero puede parecer entreverado. O sea, no quiero volver a decir todo esto de nuevo, porque ya lo dije en la primera clase de este práctico. Pero estamos componiendo la f, 1 menos t, sí, tenés razón. Sí, tenés razón. Estamos componiendo la función con una recta y eso lo derivamos. Eso es cálculo 1. En este caso estamos derivando la función identidad. ¿Sí? Bien, de todas formas pueden no darle bola a esto, no pasa nada. Lo voy a borrar. Y nos queda la última parte. La última parte es donde podemos decir algo sobre la diferenciabilidad. Diferenciabilidad. ¿Qué les parece? Vamos al dibujito nuevo. ¿Dónde puedo decir que f es diferenciable? Si es que podemos jugar. ¿Recuerdan qué significa ser diferenciable? Básicamente es que un límite sea cero. O sea, que existe una transformación lineal tal que cierto límite es cero. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan que también les dije que es importante que es un límite de R2. Los límites de derivadas parciales son límites unidimensionales, si quieren. Solo está la variable t, o h, creo que está escrito en las notas. Pero la diferenciabilidad es un límite de R2. Y acá no podemos calcular ningún límite de R2 porque no tenemos información de ningún abierto. ¿Se dan cuenta de eso? Solo tenemos información de rectas. No hay ningún punto, donde, incluso donde tengamos información de cuánto vale f en un abierto. Entonces no podemos calcular límites si no tenemos la información de toda una localidad alrededor del punto. La necesitamos sí o sí. Entonces no podemos afirmar la diferencialidad en ningún punto. No tenemos la información suficiente. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Es decir, no podemos afirmar la diferencialidad en ningún punto. ¿Por qué necesitamos? O sea, lo voy a escribir así. Para calcular límite de definición de diferencialidad, necesito información de un entorno abierto al punto. Que acá no tengo.
¿Se entiende esto? Recuerden que en un límite de R2 tengo un punto, yo necesito acercarme por el lugar que se me antoje. Necesito tener una información de una pelota alrededor de él, una bola. Si no tengo toda esta información, no puedo calcular ningún límite. Límite de R2. Sí puedo calcular límites direccionales si tengo información de las direcciones. Sin embargo, sí puedo decir algo de diferenciabilidad en este caso, pero por la negativa. Mi afirmación es la siguiente. A ver si se dan cuenta cómo lo pruebo. Sin embargo, sí puedo afirmar que no es diferenciable en el punto 0,1. Lo que está en el trasfondo de todo esto es que las derivadas direccionales, los límites direccionales me alcanzan para probar que un límite no existe. Y acá tengo límites direccionales. Las derivadas parciales y derivadas direccionales son límites direccionales. Entonces, eso lo tengo. Y la idea va por ahí. O sea, voy a usar otra cosa más rápida, pero la idea es por ahí. ¿Qué pasa en el punto 0,1? Es el punto donde se juntan esas tres direcciones. ¿Sí? ¿Por qué se puede afirmar que no es diferenciable? No lo probé todavía. Lo voy a probar ahora. Lo que digo que en el fondo lo que está es que para probar que algo no existe al límite, puedo acercarme por rectas y ver que van cosas distintas. Eso lo hacíamos en el práctico anterior. Acercarme por lugares que me den cosas distintas. Entonces, probar que no existe un límite me alcanza con rectas, pero probar que sí existe, no. Es eso. Bueno, si fuera diferenciable, vamos a probar esto. Si fuera diferenciable en el punto 0,1, el diferencial, ¿quién sería? ¿Qué es lo que decís, Franco? Punto ángulos. No sé a qué te referís. No sé, no sé si lo pensé así. Puede ser, lo que pasa es que no puedo hablar mucho de geométricamente cómo es la cosa, porque solo sé por rectas, pero seguramente las rectas hacen como un pico. Eso no lo pensé, pero es probable que tengan como un pico ahí, que rompan la suavidad, digamos. Pero sí, en definitiva creo que es eso. Si fuera diferencial en el punto 0,1, el diferencial sería, esto ya lo dijimos, el valor en vector B1, B2, era multiplicar por el gradiente. Donde el gradiente era las derivadas parciales. Así por esto. Si fuera diferenciable, el diferencial es ese. Pero además, recuerden que las derivadas direccionales se pueden calcular con el diferencial, si la función es diferenciable. Tenemos esto. Entonces, justamente en el 0,1 es donde tengo toda esta información. ¿Para qué vector B? Al vector 1 menos 1, el de la parte de B. Entonces,
Por parte A, la derivada parcial en el punto 0,1, recuerden, lo tengo acá recuadrado en verde. ¿Tá? Lo verde evaluado en el punto 0,1 me queda 0, ¿no? Si la x es 0, me queda 0. Me queda 0. Y la derivada parcial según y, evaluado en el punto 0,1, es la que está recuadrada en azul, es poner donde está la i un 1, o sea, me queda 2 menos 2, 0. ¿No? Entonces, ¿qué me estaría diciendo esto? Que la diferencial en 0,1, lo voy a agrandar, de f en cualquier vector es 0. O sea, en otras palabras, la transformación lineal es la transformación lineal nula. Sin embargo, por la parte B, este diferencial en B1, B2 igual a 1 menos 1, tendría que hacer esto. Y ya lo calculamos que era 1. Entonces hay una contradicción. Por un lado, si fuera diferenciable, tendría que hacer 0 esta derivada direccional, pero es 1. Entonces, conclusión, no es diferenciable. O sea, esto de acá tendría que ser no sé, esto de acá tendría que ser igual a esto de acá. Y son distintos. Uno es 0 y otro es 1. Es absurdo. Conclusión, no es diferenciable. Este ejercicio tiene que tener claro esa reglita del diferencial y su relación con derivadas direccionales. Evaluar el diferencial en un vector B es lo mismo, cuando soy diferenciable, que calcular la derivada direccional segundo. En otras palabras, el diferencial tiene guardada toda la información que yo quiero. Derivadas parciales y derivadas direccionales. Y más. Más que eso. Bien, ¿se entendió lo que hicimos? ¿Quieren un repaso? ¿Alguna duda? Antes de ir de largo. Más que nada la última parte me interesa que se haya entendido. El punto 1 es el punto A. Agustín. O el punto 1 de... Ah, el C parte 1. Ah. Bueno, la última parte del C, vamos a resumirla medio rápido. La parte C, parte en el punto 2, ¿tá? Digo que no puedo, o sea, sí puedo decir, o sea, puedo probar, de hecho, de que en el punto 0,1 la función no es diferenciable. ¿Cómo pruebo eso? Por absurdo, una prueba contrarrecíproca, si quieren. Aquí lo que decimos una prueba por absurdo es suponer que sí es diferenciable y ver que llegamos a una contradicción. Entonces vamos a suponer que sí es diferenciable. Si fuera diferenciable, ¿tá? La derivada parcial según el vector 1 menos 1 cumple lo siguiente, esta relación que está acá. ¿Tá? Si fuera diferenciable, el punto 1 menos 1, en el punto 0,1 con dirección 1 menos 1, se tendría que verificar esto.
¿no? Si fuera diferenciable, tiene que verificar eso. Pero si, estas cosas las podemos calcular por separado. La de la izquierda con las derivadas parciales y la de la derecha con la cuenta que hicimos en la parte B. Pero vimos que esto por un lado es 0 por la parte A, y por otro lado esto es 1 por la parte B. Entonces ahí llegamos a la contradicción. Por lo tanto, la función no es diferenciable. Si fuera diferenciable, tendría que ser 1 igual a 0, que obviamente no es verdad. Bien. Cualquier cosa lo revemos después, yo para no trancarnos mucho con esto. Después de clase. Estamos en 52. Bien, vamos a hablar un poquito de regla de cadena y jacobiano. Para hacer los ejercicios. Siguen. Bien. Primero, comentarios. Hasta ahora trabajamos con f's de R2 en R o R3 en R. ¿Sí? Funciones reales. ¿Qué pasa con funciones ahora que no van a R, sino que van a un R2, a un R3, etc.? ¿No? Y funciona, o sea, esto. Bueno, la verdad es que una función de Rn a Rm se puede ver como m funciones de Rn a R. Un paquete de información. Es decir, una función f de, por ejemplo, R3 a R2 se puede pensar como dos funciones. Una la que va a la primera entrada de R2 y otra la que va a la segunda entrada de R2. ¿Sí? Se puede pensar como f igual dos funciones. Donde simplemente f de x y z es igual a f1 de x y z, f2 de x y z, donde cada una de estas f1 y f2 son las que venimos trabajando, van a ver. En definitiva, una función que no va a R, sino que va a un Rn, se puede pensar como muchas funciones que van a R. O sea, tantas como coordenadas de espacio de llegada. Bien, entonces, también podemos hablar de diferenciabilidad de la función que va a Rn. ¿No? Y básicamente es lo mismo. ¿No? Es juntar toda la información. Es la misma definición de diferenciabilidad, la única diferencia es que la transformación lineal, en vez de ir a R, va a Rm. La definición del límite es la misma. La definición de seguridad de f es la misma, pero la transformación lineal va al espacio de llegada. En otras palabras, usando la notación, el diferencial en un punto es una transformación lineal que va de Rn a Rm. En este ejemplo sería una transformación lineal de R3 en R2. El ejemplo la transformación lineal el diferencial en un punto P es esto.
¿Y quién es esta transformación lineal? Lo voy a escribir en función de sus derivadas parciales. Lo que ahora las derivadas parciales vienen también en paquetes. Están las derivadas parciales de la primera entrada, de la F1, y las derivadas parciales de la segunda entrada, de F2. Y lo que voy a escribir ahora, ¿tá?, es la definición del diferencial en función de su matriz asociada. O sea, les voy a dar la matriz de la transformación lineal y punto. Y es la siguiente. Esa matriz es la que se va a llamar jacobiana, ¿no? Es esto. Me queda muy apretado. A ver si entiende esto. Es esta matriz donde juego las derivadas parciales. Ah, perdón, me faltó según Z. Multiplicada por el vector B. ¿Tá? Si quieren escribirlo de forma más compacta, es colgar los gradientes. El gradiente de la primera entrada y el gradiente de la segunda entrada. ¿Sí? Lo puedes pensar así. Ah, esta matriz, que es la matriz asociada a la transformación lineal, ¿tá?, es la que se llama jacobiana. Jacobiana. Matriz jacobiana. Ah, no es más que la matriz asociada, la base canónica, a el diferencialista. Ah, esto es teórico, ya deberían de haber por lo menos escuchado. ¿Sí? ¿Ya han visto esto? O sea, los que van al teórico supongo que sí, los que no van, no lo sé. Bien, ¿lo dio hoy Matilde? Ah, perfecto. Bueno, ya se van a acostumbrar. No, no hay mucho misterio. O sea, mecánicamente es calcular derivadas parciales y eso por lo general es fácil. O sea, si saben derivar de cálculo 1 es lo mismo. Y ahora lo siguiente. Esto juega un papel importante en la regla de la cadena. Ustedes ya saben de Gal 1, de que la transformación, si ustedes componen transformaciones lineales y buscan la matriz asociada, eso es equivalente a multiplicar las matrices asociadas de las transformaciones lineales anteriores. Es decir, la matriz asociada a una composición es multiplicar las matrices, ¿no? Y acá es lo mismo. Eso nos va a ayudar pila en la regla de la cadena. O sea, cuando queremos hallar el diferencial de la composición, va a ser literalmente multiplicar las matrices. O sea, la transformación lineal va a ser la que corresponde a la multiplicación de las matrices asociadas. ¿No? Y me parece esta la mejor forma de verlo. Se puede escribir cuando soy de R2 a R3, como quedan todas las expresiones. A veces en las notas creo que está hecho así. Para mí me parece como
no sé, yo prefiero acordarme una forma sola y darle para adelante, y me parece que esto es más útil, pero bueno, ustedes saben como a ustedes les quede más útil. ¿Está? Entonces lo que digo es lo siguiente, regla de la cadena. Me parece que el plano tangente lo vamos a dejar para la que viene, para no apurarnos tanto. Además que capaz que no lo dieron todavía plano tangente. Sí, no sé, capaz que sí. Regla de la cadena. Entonces acá la idea es, tengo composición de funciones. ¿Sí? Tengo R, tengo que poner distintos nombres. R, N, AR, M, ARK. Tengo KF y acá tengo G. Y agarro un puntito P en el primer lugar. Entonces digo lo siguiente. Si F y G son diferenciables, o sea, si F es diferenciable en P, G es diferenciable en F de P, entonces, ahora entro en la duda si no necesito un poquito más de hipótesis, me parece que no. Entonces, F compuesto G es diferenciable en P, y su diferencial verifica lo siguiente. Y esta es la regla de la cadena. El diferencial de la composición en el punto P, por las dudas, el punto P está acá, ¿no? El punto P, esto va a F de P, y esto va a F de G de P, a G de F de P. Que lo puse al revés, es G compuesto. Esto es nada más que la composición de las transformaciones lineales. Es el diferencial de G en F de P, compuesto el diferencial de F en P. Diferencial de G en F de P, lo escribo así, compuesto diferencial en P. Es decir, en el dibujito diferenciales sería así, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Acá viene el diferencial en P de F, y acá viene el diferencial en F de P. Tengan cuidado en dónde se tienen que parar para los diferenciales. Simplemente hay que ser, en este caso, sentido común nomás. Recuerden que el diferencial es una transformación lineal que se para en un lugar. La transformación lineal parada en el punto P, en este caso. Entonces la transformación lineal con la que compongo se tiene que parar en el lugar donde me dejó la otra función. Por eso aparece el F de P ahí abajo. Y el comentario con las matrices jacobianas, no les escribí la notación. La matriz jacobiana se escribe así. Tienen la notación que ustedes quieran, pero yo lo escribo así por lo general. Jacobiano en P de F. Esa es la matriz jacobiana. Con matrices jacobianas, la composición se transforma en productos. Es eso. En términos de jacobianas, esto es
jacobiano de la composición, en punto P, es igual al producto de los jacobianos. Fíjense que lo que tenemos ahora es, podemos calcular todas las derivadas parciales de todas las funciones resultantes de la convolución de f con g, simplemente multiplicando matrices. Ahora lo vamos a llevar a la práctica. Esto es capaz que es un poquito intenso de teórico, ahora lo vamos a bajar a tierra, ¿no? Pero entonces, repasando lo que acabamos de decir, ¿no? Sabemos que es una función diferenciable que va a R, es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, ¿qué significa una función diferenciable que en vez de ir a R va a Rn? Bueno, que cada una de sus funciones básicamente sea diferenciable. En definitiva es eso. O sea, puedo ver a una f que va a Rn como n funciones que van a R. Cada una de esas son diferenciables, entonces la función es diferenciable. Y hablamos ahora del diferencial, que es la matriz, es la transformación lineal que aproxima la función. Ahora, en vez de ser una transformación lineal que va a R, ahora va a ir a Rn, o a Rm, el espacio de llegada. Esa transformación lineal se puede expresar en función de su matriz asociada a la base canónica, ¿no? Y esa matriz asociada a la base canónica es colgar las derivadas parciales. Primero colgo las derivadas parciales de la primera función, después de la segunda, de la tercera, etc. Las voy colgando en filas. Entonces ya sé quién es el diferencial de una función que va a Rm. Ahora bien, la regla de la cadena lo que me dice que es exactamente, o sea, es casi lo mismo que el cálculo 1. La regla de la cadena de cálculo 1, ¿se acuerdan de esto? La derivada de la composición, que era el producto, básicamente. O sea, f' por g', en algún sentido. O sea, escrito bien sería así, ¿no? O capaz que lo habían escrito así. Si querían derivar esto, era esto. Ahora es lo mismo. Es decir, derivo una y derivo la otra. La primera que derivé la tengo que evaluar en el lugar correcto, que es u de x. Y ahora pasa lo mismo. Es la derivada de 1, miren con las matrices, la derivada de 1 evalúa en el lugar correcto por la derivada del otro. De hecho, en cálculo 1, esto de acá es exactamente esto, y esto de acá es exactamente esto. Me parece como son funciones de una variable que van de R en R, las matrices son matrices 1 por 1, o sea, son números. Pero es lo mismo. Ahora las matrices ya no son de 1 por 1. Bueno, entonces vamos a calcular algunos jacobianos y vamos a usar regla de cadena un poquito. Vamos al 15. Después vamos al 11 que me había pedido Romín. El 15 es calcular jacobianos. Nos dan muchas funciones y vamos a calcular jacobianos. Vamos a hacer el 1, el B. Esto es rápido, ¿sí? Tenemos esta f, está expresada así. Z más x más y, x más y, más z. Queremos el jacobiano parado en el punto A, que el punto A en este caso es 0, 1, 2. Bien, por las dudas, f sale al lugar de 3 entradas, o sea, sale de R3 y va a R2. R3, R2.
¿Me acuerdo que yo escribí F1 y F2? Bueno, esta es la F1, esta sería como la F mayúscula, la F sola. Esta sería la F1, y esta sería la F2. Cada una de ellas es una función real, como la que veníamos trabajando. Entonces ahora el jacobiano, en el punto A de la función f, recuerden que es colgar las derivadas parciales, que si quieren poner más compacto es colgar los gradientes de estas funciones. Viene primero el gradiente de la función f1, evaluada en el punto A, y después la función f2. Y ahí tenemos el jacobiano. Entonces vamos a calcular eso. Y ahora es hacer cuentas, ¿no? Entonces, la derivada, recuerden que los gradientes son las derivadas parciales. Entonces ahora calculo todas las derivadas parciales de la primera función. En un punto genérico de x y z, es derivar la exponencial según x, ¿no? Esto me queda la misma función. La derivada parcial según y también me queda lo mismo. Y la z también. Por lo tanto, el gradiente de la primera función evaluada en el punto A, recuerdo que es el 0, 1, 2, es este vector. La derivada parcial según x evaluada en el 0, 1, 2, que me queda e a la 0, e a la 2 más 0 más 1, o sea, e a la 3, y todos me quedan e a la 3. Ahora calculo el gradiente de la segunda función. Bueno, ahora me fijo en la f2, derivado según x, me queda 1. Derivado según y, me queda 1 de nuevo. Y derivado según z, me queda 2. Por lo tanto, el gradiente de la segunda función, evaluado en el punto 0, 1, 2, es igual a 1, 1, 2. En este caso, el A no juega ningún papel, porque las derivadas parciales son constantes. O sea, evaluarlas o no evaluarlas es lo mismo. Por lo tanto, la matriz jacobiana de función f, en el punto A, es el 0, 1, 2, es esta matriz. E a la 3, E a la 3, E a la 3, y 1, 1, 2. Si se fijan, es la matriz asociada a una transformación lineal que va de R3 a R2. De hecho, lo que pide acá después es calcular el diferencial, ¿no? Lo voy a escribir ahora. El diferencial de A, el diferencial en el punto A de f, evaluado en un vector B1, B2, B3, es igual a multiplicar esa matriz por B1, B2, B3. Entonces, B2, B3. Lo que resulta es esa multiplicación es lo que me da la transformación lineal evaluada en B1, B2, B3. ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿O quieren que vaya un paso para atrás de nuevo?
Bueno, repasamos lo último. Ah, Entonces, tenemos una función que va de R3 a R2. ¿No? La transformación lineal que mejor la aproxima es lo que llamamos diferencial, que es también una transformación lineal que va de R3 a R2. Esa transformación lineal la vamos a expresar en términos de su matriz jacobiana, que es la matriz asociada. Le llamamos así. Le ponemos otro nombre, pero es la matriz asociada. ¿No? Bien, el ejercicio nos pide hallar la matriz asociada, o sea, jacobiano, de esa transformación lineal, que es el diferencial. Para eso tenemos que calcular todas las derivadas parciales que aparecen. Las derivadas parciales de la primera función y de la segunda función. Entonces las calculamos. Primero calculé las derivadas parciales de la primera función, o sea, de esta que está acá. Las derivadas parciales son esta, esta y esta. Que evaluadas en el punto que me piden, me da esto, esto y esto. La segunda función, las derivadas parciales de esto derivado según x me da 1, esto derivado según y me da 1, y esto derivado según z me da 2. Entonces ahí ya terminé de calcular las derivadas parciales. Calculé la derivada parcial según x, según y, según z, de mis dos funciones, que son las que aparecen. Y ahora lo ordeno todo en una matriz. Lo primero que pongo en la primera fila son las derivadas parciales en orden de la primera función. Lo que pongo abajo son las derivadas parciales de la segunda función, también en orden. Con orden me refiero a x y z. Todos esos numeritos colgados forman una matriz, que es lo que llamamos matriz jacobiana, que me da la información de la transformación lineal que llamamos diferencial. ¿Cómo es la transformación lineal? Es simplemente multiplicar por esa matriz. No hay misterio. Por lo tanto, la transformación lineal que aproxima bien, que mejor aproxima mi función f, en el punto 0, 1, 2, es la resultante multiplicada por esta matriz. Hasta acá no apareció una regla de la cadena. Simplemente cálculo de matriz jacobiana. ¿Estamos bien? Si tienen alguna pregunta, me la dicen. Digo, esto después lo vamos a usar, por eso quiero que de alguna forma se empiece a naturalizar. ¿No? O sea, no ahora, obviamente, pero sí en un periodo corto de tiempo. Después vamos a hablar de, cuando empecemos a, esto va a aparecer cuando empecemos a integrar, por ejemplo. Los jacobianos van a aparecer, las matrices jacobianas. Bueno, con Taylor también va a aparecer, o sea, lo vamos a ir usando. Bien, entonces ahora, que es un poquito lo mismo, no, ahora vamos que le hacemos el 11 rapidito y pasamos al 16. El 11 era... el 11 era las coordenadas polares, ¿no? Romina, ¿vos querías ver? Vamos a hacer ese. Creo que es este. Corregime si no era este, el que me habías pedido. Ahora tenemos este. Y esto. Bien, vamos a hacer... Tenemos f y g, que son estas cosas, y g son las coordenadas polares. ¿No? Bueno, f diferenciable, y g coordenadas polares. Ahora las escribo, pero ya saben. Entonces tenemos esto. Tenemos por acá un b, ¿no? Está metido en R2. Por acá una f, va a R. Y por acá una g, que son las polares.
R. Bien, queremos calcular básicamente el diferencial, ¿tá?, de la composición. Lo que pasa es que como vamos a R, ahora el diferencial es el mismo de siempre. Pero pasamos por el medio por diferenciales que no son los mismos de siempre. O sea, queremos calcular el diferencial de hacer primero G y después F. En un punto P. Este es el punto P. Lo conozco con un color. Está G. ¿Qué es el diferencial este? Si le llamamos acá le pongo un nombre, no le pone nombre, creo. Llamamos h a la composición, la función h, o sea, esta que va por acá. Entonces, lo que queremos hacer es el diferencial de h. El diferencial de h en p es igual a esto. Por las dudas, acá las coordenadas, en vez de ser, acá las coordenadas le llamo xy, y acá las coordenadas le llamo rotita. G ahora le escribo, pero son las polares. Entonces, queremos calcular la derivada parcial de h respecto a la primera variable y la segunda variable, o sea, según rho y según tita. Perdón, este es el jacobiano. El jacobiano y el gradiente son lo mismo. Eso no lo dije, pero sí. ¿Se dan cuenta? Bueno, capaz que todavía no, pero ¿por qué es lo mismo? Recuerden cuando yo dije que el jacobiano es colgar los gradientes. ¿Cuántos gradientes tiene que colgar? Depende a cuántas variables, cuántas entradas tenga el espacio de llegada. Si el espacio de llegada es R, solo tiene que colgar un gradiente. Entonces el jacobiano coincide con ese gradiente cuando voy a R. O sea, el gradiente es la matriz jacobiana. Esto creo que ya se lo habéis dicho, que es la matriz asociada. El gradiente es el jacobiano cuando las funciones van a R. Es lo mismo. Bueno, ahora quiero calcular estas derivadas parciales. Y lo que voy a hacer es regla de la cadena. De nuevo. Recordar que G de rho tita, esta fórmula la tengo, es rho coseno de tita, rho seno de tita. Quiero calcular las derivadas parciales de la composición. Para eso puedo apoyarme en la regla de la cadena. Entonces, con conocer las derivadas parciales de la G y las derivadas parciales de la F, sé cómo son las derivadas parciales de la composición. Por regla de la cadena, el jacobiano de H, que es el gradiente, es igual al producto de los jacobianos de F y G. Acá sería G de P en F. No es la única forma de hacer esto. No entiendo por qué el jacobiano es el gradiente, porque fíjate que tenemos esto, ¿no? Ahora tenemos F de R2, en este caso R. Recordad que yo dije que el jacobiano es la matriz asociada al diferencial, es decir, el diferencial de P en F es igual a una matriz, habló en B, es igual a una matriz asociada por B. Esa A es lo que le llamo jacobiano, matriz jacobiana. Cuando no voy a R, si este R es un RM, esta matriz tenía tamaño 2 por M. En este caso esta matriz tiene tamaño 2 por 1, es un vector. Porque la transformación lineal va también de R2 en R. Y
Y una matriz que tiene una altura 1 es un vector. Y ese vector es el que le llamamos gradiente. Esto es el gradiente de f en p por b. Cuando voy a R2, en ese caso me queda una matriz cuadrada que va a ser colgar dos gradientes. Esa matriz me va a quedar 2 por 2. Ahí si voy a R3, lo mismo. Sigo agregando gradientes. ¿No? O sea, recordar que la matriz jacobiana era colgar los gradientes. F2, F3, F4. Ahora solo tengo una función real, entonces todos estos no existen. Y me queda el primero. Bien. Entonces, para la regla de cadena, tengo que calcular las derivadas parciales de la función g y lo multiplico por las derivadas parciales de la función f. Y ahora hacer la cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién es el jacobiano este de la función g? En un punto p genérico. Acá el punto p genérico le pone nombre, no le pone nombre. El jacobiano este es derivar la primera entrada, por las dudas, vamos a poner nombre si quieren. Esto es G1 y esto es G2. Calcular las derivas parciales de G1 según X, según ρ, según θ, las derivas parciales de G2 según ρ y según θ, y me quedaría algo así entonces. Lo primero que tengo que poner es el gradiente de la primera entrada. O sea, derivar según ρ y según θ. Derivado según ρ me queda coseno de θ. Derivado según θ me queda ρ menos ρ seno de θ. Ahora la segunda función G2, derivada según ρ me queda seno de θ. Y según θ me queda ρ coseno de θ. Esa es la matriz jacobiana de la función g. Y la función f no la sé, pero la voy a escribir genérica. F de p. Perdón. Delta F1, esto. Bien. Entonces ahora si multiplico estas dos matrices, lo que voy a obtener, perdón, hice algo mal acá. La f es solo una. Perdón. Esto también es un gradiente. Si multiplico estas dos matrices, obtengo un vector, que ese vector va a ser el jacobiano o el gradiente de la función h. Que es lo mismo. Si quieren le voy a poner nombre ahora. P, o sea, si P es ρ θ, entonces G de P de F es esto. ¿Qué es esto? Ahora voy a multiplicar todo y listo. Entonces el gradiente de h
que lo que quiero calcular va a ser el producto de estas cosas. Por esto. Evaluado en eso. Y esto me queda entonces listo. Esto por coseno de tita menos rho. Esos tres puntitos es rho coseno de tita, rho seno de tita, para que me entre acá, lo pongo así. Rho seno de tita. Esa es la primera entrada, ya son varios filas abajo, perdón, para que quede bien. Esto me queda. Esto. Más esto. Rho. Esta es la primera entrada, y segunda entrada es lo mismo, pero por esto. Uf. Ese vector es el gradiente de H. Por lo tanto, lo que aparece al principio es la derivada parcial según ρ de la composición, y lo que aparece el segundo es la derivada parcial según θ de la composición. Esto sería así. Esto de acá es esto, según ρ, ρ θ, y esto que aparece acá es esto. Voy a alejarlo un poquito para repasarlo. Entonces tenemos una composición de funciones, donde una de ellas es coordenadas polares. Una función coordenadas polares va de R2 en R2. O sea, de un lugar de R2 a un lugar de R2. Queremos calcular el gradiente de H, o sea, las derivadas parciales de H. El gradiente de H es el jacobiano. De una función que va a R, el jacobiano es el gradiente. Entonces voy a usar regla de la cadena para calcular esto. Para calcular el jacobiano de H, tengo que calcular el jacobiano de G y el jacobiano de F. El jacobiano de F, como F es alguien genérico, lo escribí genérico, pero el jacobiano de G sí lo puedo calcular, que es esto que está acá. Si hice bien las cuentas, es eso. Y después entonces lo que tengo que hacer es multiplicar matrices. En este caso una de las matrices es un vector, ¿tá? Pero es una multiplicación de matrices, ¿no? Esta matriz por esta matriz me da la matriz asociada a la transformación lineal de la H, o sea, lo que estoy buscando. Si la multipliqué bien, me da esto la primera entrada, y esto la segunda entrada. Este resultante es el gradiente de H, o el jacobiano de H. La letra lo que me pedía es calcular las derivadas parciales de esa H, según ρ y según θ. No le llama H en la letra, le puse yo el nombre H a la composición, pero H es F compuesto con G, por las dudas. Lo definí acá. Y esto es lo que calculamos ahora. Entonces estoy pintando en amarillo, es lo que acabamos de calcular ahora.
Bien, ya estamos pasados de tiempo. ¿Dudas sobre esto? La clase que viene vamos a hablar de plano tangente y capaz alguna cosita más de regla de la cadena, pero ya habría que empezar con el otro proyecto. Bueno, ¿alguien quiere rever algo de esto que hicimos ahora o de lo que hicimos antes? Romina, no sé si te dejé muy entreverada con lo que hicimos. No sé, no me acuerdo cómo están hechos en las soluciones. Capaz que no está hecho y solo está el resultado. Profe, yo te iba a consultar, me perdí un poco cuando pusiste P es igual a rotita y ahí todo lo que escribiste, ¿en qué momento compusiste una con la otra? P le puse, P es un punto de U, acá. Y los puntos de U son de la forma radio y ángulo. Le puse el nombre de rotita como para escribirlo con todos los detalles que pudiera. Pero podía haber sido con P, todo. O sea, si no hubiera hecho ese cambio, aparecía un P en todos lados. Por ejemplo, esto es un P, esto es un P, esto es un P, esto es un P, esto es un P. Simplemente para que quede bien escrito, o sea, con quién es el P, hice esto nomás. O sea, P es un punto del plano donde las coordenadas de ese plano son radios y ángulos. Bien. Después, la composición. La composición está escondida en dos lugares, si querés. Está escondida acá. Acá estoy evaluando la derivada parcial según X. En vez de un punto XY, la estoy evaluando en un punto G de alguien. O sea, en polares. X en este caso es rho coseno de tita y Y es rho seno de tita. Ahí está escondida la composición, y el otro lugar donde está escondida la composición es que estoy multiplicando las matrices asociadas. Ay, eso es lo que no, ¿dónde está la multiplicación? Acá. Ya que quedó muy entreverado. Estas son multiplicación de matrices. O sea, lo que queda acá, Ya entendí. esto que queda acá, eso que puse con dos puntitos, Todo lo de abajo. es esto que está acá. Esa es la Ta, multiplicación de ahora matrices. o sea, me había perdido ahí dónde estaba la multiplicación y ta, o sea, entendí el resultado, pero no la multiplicación, digamos. Sí, sí, es que me quedó medio apretado. Pero sí es eso. Está bien, entendí. Muchas gracias. No, no, de nada. ¿Alguien más que se haya quedado con dudas de esto último? Bueno, también abro posibilidad de preguntas de lo que sea, ¿no? Si no, no, bueno, que viene. ¿No tienen dudas? Por mi parte, ninguna. Bueno, luego. El gradiente es igual a la jacobiana es en todos los casos donde voy a R. O sea, la jacobiana es la matriz asociada a una transformación lineal. Cuando una transformación lineal va a R, la matriz se convierte en un vector. Ese vector le llamé gradiente. Le puse nombres distintos, pero es lo mismo. O sea, el gradiente es la matriz asociada a una transformación lineal que va a R. El jacobiano es la matriz asociada a una transformación lineal que va a un RM. Pero es lo mismo. Si te acordás en la definición, lo que trabajamos antes, esto, cuando escribimos esto, esto de acá es un producto de matrices. Lo que pasa es que las matrices en este caso son vectores, pero es lo mismo. Este es en el caso cuando voy a R, y en el caso cuando tengo una función que va a Rm,
me queda acá el jacobiano. En los dos casos son multiplicación de matrices, lo que pasa es que a veces en la matriz me queda con un vector, en este caso acá, y en este caso, bueno, bien. No, nada. Voy a cortar esto.